Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de ClickHouse, una base de datos analítica. Vamos a tener que ver algunos conceptos base para que entendamos de qué estamos hablando, porque quizás si no os habéis enfrentado a un tipo de caso que requiera una base de datos analítica, pues ni siquiera vais a entender por qué existiría. Pero vais a ver que cuando estamos hablando de una gran cantidad de datos y cuando necesitas sacar datos agregados de esa información, las bases de datos como ClickHouse son una de las mejores alternativas. Evidentemente va a introducir complejidad, siempre que introducimos una nueva base de datos de forma directa o indirecta, eso va a aumentar la complejidad, porque ya no solo tienes que mantener una base de datos, sino que tienes que mantener actualizada la otra base de datos, y eso es un trabajo extra. Eso te puede generar pruebas de inconsistencia, si algún evento no llega a propagarse a la nueva base de datos puedes tener problemas y vas a tener que estar lidiando con eso. Así que cuando no lo necesitas, pasa de ello, pero evidentemente saber cómo funcionan para cuando se te ve la situación poder aplicarlas siempre viene bien. Aquí podemos ver que tenemos como dos tipos de tratamiento de datos o dos tipos de orientaciones que pueden tener las bases de datos. Aunque realmente no es tan así, porque no es tanto que una base de datos esté orientada de una forma o de otra, que en parte sí, pero todas las bases de datos tienen elementos, o prácticamente todas las principales tienen elementos de ambos. Lo que pasa es que, claro, unas estiran más a tener herramientas para OLAP y otras para OLTP. OLAP es básicamente Online Transaction bueno, OLTP es Online Transaction Processing y OLAP es Online Analytical Processing. Es decir, esta es, para que nos entendamos, lo que se guarda en la base de datos en el momento. Cuando un cliente crea algo desde tu frontend, lo envía al backend y se guarda en la base de datos OLTP, que es la que guarda y asegura la consistencia de esos datos. Y la base de datos analítica, la que sería OLAP, simplemente va a recibir una propagación de sus cambios y va a almacenar esos cambios para que puedas hacer analíticas sobre ellos. El tiempo de sincronización siempre es variable, es decir, no es instantáneo el momento en el que tú insertas un dato, bueno, mejor dicho, el momento en el que se inserta un dato en la base de datos y que no es analítica. Por ejemplo, si tienes un Mongo o un Postgres e insertas un dato ahí, hay un tiempo entre que ese dato se inserta y ese dato acaba llegando a la base de datos analítica. Simple y llanamente, el tiempo de insertarlo en un lado, propagar el evento y que se inserte en el otro, ya va a haber ahí una cierta discrepancia y dependiendo del caso eso es importante. Pero en casos en los que solo necesitas analizar datos y no te importa tanto el tiempo real puro, pues es completamente aplicable. La gracia al final es que estas bases de datos analíticas tienen un performance de lectura increíble. De hecho, si lo comparas con cualquier otra base de datos como Postgres, Mongo o cualquiera similar, es absolutamente aplastante la diferencia. Pero evidentemente tiene sus trade-offs, como el que he comentado. Para empezar necesitas insertar esos datos, eso tiene un tiempo de propagación. Y son bases de datos que no manejan bien normalmente la actualización y el borrado de datos. Y la inserción tampoco, es decir, son cosas que manejan mucho mejor otras bases de datos, sobre todo cuando hablamos de consistencia. Bases de datos como ClickHouse están pensadas como para ser de alguna forma read-only el dato que tú insertas. Es decir, no está pensada para que tú hagas un update sobre esos datos, sino para que tú vayas insertando nuevos datos encima y simplemente sepas cuál es la versión más actual de ese dato. Tú tienes una transacción en tu base de datos. Si esa transacción se actualiza, pues insertaría un nuevo dato sobre ese en ClickHouse, pero el anterior seguiría estando. A no ser que hagas un descarte de datos antiguos o tal cada cierto tiempo, eso es tema aparte. Pero si tú insertas, hoy se hacen dos actualizaciones sobre una cierta transacción, vas a tener esos dos. Y vas a tener que hacer algún tipo de vista o algo para distinguir que, oye, esta última es la que yo realmente quiero incluir en mi analítica porque es la última versión que tengo. A no ser que quieras consultar datos de un periodo específico de cómo estaban los datos en un día concreto. Vale, pues dejando claro esto, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos un poco más a por qué ClickHouse es tan rápido. Y ahora vamos a ver cuán rápido, quiere decir tan rápido porque es bastante rápido en los casos de uso en los que hay que usarlo. Valga la redundancia.
Por un lado, aquí habla de que se almacena de forma columnar, es decir, la mayoría de las bases de datos SQL que tenemos por ahí se almacenan en filas. Eso quiere decir que si tú quieres hacer, por ejemplo, de nuevo tienes una transacción y tienes un amount, si tú quisieras hacer una suma de esos amounts, tendrías que extraer la información fila por fila, dejando a un lado índices y demás. Pero bueno, lo normal, bueno, incluso con índices realmente tendrías que extraer la información fila por fila en muchas ocasiones. Y eso encarece el tiempo porque tienes que acceder a más información y muchas veces cargar más información en RAM para poder hacer ese cálculo. Y no puedes paralelizar también esa operación. Si lo ves desde un punto de vista de que ese amount, bueno, de que esa base de datos en vez de orientada a filas estuviera orientada a columnas, lo que te encuentras es que si tú quieres hacer una media o una suma del amount de las transacciones, tú solo tienes que acceder a la columna de amount. Nada más. Puedes coger, que aquí lo comenta de hecho, que tiene una ejecución de query vectorizada, que básicamente siempre coge una gran cantidad de datos, la procesa y la paraleliza. Es decir, a la vez, en este caso en el cálculo del amount, pues cogería, me lo invento, por decir un batch de 100.000, los procesaría y a la vez está procesando en paralelo otros batch de 100.000 y solo he tenido que acceder a la columna del amount, haciendo el acceso a ese dato mucho más rápido. Dice que tiene múltiples capas de índices, eso ya lo podemos ver en futuros vídeos porque ya es un tema más complejo. El tema de tunear índices y de añadir índices, al ser una base de datos columnar, los índices no son exactamente los mismos que veríamos en una base de datos que funciona en base a filas. Y algunos son quizá un poco difíciles de entender si estáis acostumbrados a otro tipo de base de datos. Pero por poner un ejemplo, tiene un índice de min-max que en vez de hacer rangos con un árbol balanceado, como veríamos en un SQL, simple y llanamente en un cierto rango de datos coge el valor mínimo y máximo y va haciendo eso en batches en toda la data y crea un índice. Así puedes descartar si el dato que estás buscando no está entre ese mínimo y máximo, pues ese nodo, ese trocito lo puedes descartar e ir a otro. Y cosas por el estilo. También tiene una data compresión bastante extrema y esto lo he comprobado y es bastante verdad porque tengo un ClickHouse levantado en un contenedor local y he insertado como 190 millones de transacciones y creo que ocupan, o sea, unos 5 o 6 gigas me han ocupado las 190 y pico millones de transacciones, o sea que la compresión es bastante fuerte. Eso además tiene que ver con el almacenar de forma columnar, es decir, cuando tú almacenas en columnas, esto es una base de datos estilo SQL, eso quiere decir que la columna de amount es de tipo entero o es de tipo float o es de tipo el que sea, pero todos son del mismo tipo. Al ser del mismo tipo, puede hacer una compresión muy heavy porque todos son números o todos son strings o todos son lo que sea, pero son muy parecidos y por tanto puedes hacer una compresión mucho más fuerte en esas columnas. Y se nota bastante, la verdad. Otra cosa muy interesante, que no nos va a dar tiempo a ver ejemplos, pero ya digo, si os gusta el tema de ClickHouse podemos ver ejemplos en otro vídeo, es que el tema de las vistas materializadas, a diferencia de otras bases de datos que normalmente tú tienes que configurar algo para que se actualicen, en ClickHouse el propio evento de actualizar una tabla, si tú asocias una vista materializada a una tabla concreta, automáticamente cuando vaya habiendo actualizaciones se va a ir actualizando la vista materializada también. Eso es muy cómodo, la verdad. Aunque por otra parte te quita comodidad en muchas otras cosas, como el tema de la creación de tablas y tal, que a veces parece que está escribiendo ensamblador en algunos momentos. Sobre todo cuando estás usando los nuevos índices o si quieres crear una tabla buffer o cosas de este estilo, que es un poco raro, ¿no? Pero sí que es cierto que en cosas como que realmente necesitas cuando tienes una base de datos analítica, como el crear las vistas materializadas y que se mantengan actualizadas, ya hace eso por ti, lo cual se agradece. Aquí simplemente un poco un ejemplo de cómo sería orientado a filas y orientado a columnas, que es lo que hemos comentado. Orientado a filas, pues tendrías, por ejemplo, un usuario de esta forma, y orientado a columnas, pues tendrías todo lo del mismo campo, por ejemplo, el ID, en la misma fila, que es lo que para ti es una columna cuando has insertado
Lo mismo, el nombre es la misma, y eso quiere decir que cuando tú accedes aquí, accedes a todos los IDs. Cuando accedes aquí, accedes a todos los nombres. Aquí a todos los apellidos, aquí a todos los bonus, y así. Y eso hace mucho más eficiente lo que hemos comentado, el acceso y también la compresión. Vale, pues vamos a ver, habiendo visto aquí un poquito el cómo funciona y cuál sería el caso de uso, vamos a ver algún ejemplo. Os voy a dejar el repositorio en la descripción, este que he utilizado. Iré añadiendo más ejemplos más adelante. Por ahora tenemos un Hello World, que os sirve simplemente para testear que el contenedor que habéis levantado con ClickHouse funciona bien. Si buscáis en Docker Hub, el contenedor, la imagen de ClickHouse es Yandex ClickHouse. Si buscáis por Yandex y por ClickHouse la encontraréis. Y Yandex es la empresa que hizo ClickHouse y lo liberó. Entonces este os sirve simplemente pues, para verificar con un poquito de datos que la conexión está correcta y que se insertan correctamente los datos y los puede leer. Pero lo que nos interesan es el OneTable with Buffer. El OneTable with Buffer os lo explicaré un poquito después, pero por lo que he estado revisando en la documentación y por las pruebas que he estado haciendo, en la mayoría de los casos tener una tabla buffer no aplica. Pero bueno, vamos al principio. Vamos a este que crea una tabla, declaramos el cliente. Aquí tenemos la función de crear tabla, que simplemente nos crea un ID, user ID, amount, currency y timestamp. El engine es Merge 3, tiene varios, el más común es este, es el que se utiliza casi siempre. Por lo que, si no sabéis lo que estáis haciendo, usad este, porque ya os digo, en el 99,9% de los casos os va a interesar para que funcionen bien las tablas haciendo cálculos analíticos. Y el order by ID, que es por lo que va a estar ordenada esta tabla. También puedes hacer agrupaciones y tal, pero igual eso lo podemos dejar para vistas materializadas. Se pueden hacer otras optimizaciones, pero ya digo, no quiero sobrecargar demasiado el ejemplo. Luego tenemos simplemente aquí un coma para crear la tabla. Aquí tengo una función que te permite insertar transacciones aleatorias y simplemente te va generando esas transacciones. El formato para ClickHouse de las fechas sería así, por si os da problemas. Aquí ya está solucionado, y como veis hace un replace para quitarle todo a partir del punto, porque estas fechas suelen ser algo así, de este estilo. Pues le quita todo a partir del punto para dejarlo sin la Z, sin la T y sin lo que hay detrás del punto. Y quedaría la fecha de este estilo. Estos son el tipo de fechas que te permite insertar ClickHouse. Que me choqué al principio porque me daba errores y tardé un poquito en encontrar por qué era. Era por eso. Mirando en la documentación lo vi. Y nada, esto con Faker pues te genera en batches el total de transacciones que tú quieras. Puedes hacer pruebas con distintos batches, a ver qué tal. En general en ClickHouse la idea es que utilices batches relativamente grandes, decenas de miles, quizá 100.000, 200.000, depende demasiado del caso. Pero normalmente no es buena idea insertar de 100 en 100 o de 1000 en 1000 y cosas así, porque son batches muy pequeñitos y ClickHouse está optimizado para manejar batches grandes por el tema de la compresión que hemos visto. Cuando tienes más información junta, más fuerte es la compresión que puedes hacer. Aparte, todo este overhead de añadir esta información a la base de datos, de la compresión, de ordenarlo y todo el rollo, si hay que crear vistas materializadas, lo que sea, todo ese overhead, si insertas un batch, es mucho menor el overhead por cada transacción que insertas o por cada documento que insertas, que si insertas de uno en uno, que tienes overhead cada vez. Y acaba siendo demasiado. Va a acabar haciendo un uso de CPU y de memoria desmedido y te va a ir muy lento. Entonces esto nos sirve para insertar esas transacciones, por lo que si queréis hacer pruebas os podéis pillar el repo y probar. Esto simplemente son unas pruebas que hice incrementando la memoria para ver si es que tenía algún límite y no estaba utilizando. Aquí pone 8 GB, pero ya está puesto en 2. Y creo que aquí me lo he dejado igual. Oh. 2.
Entonces esto es simplemente unos experimentos que he hecho de si mejoraba aumentando la memoria. Y la verdad que no noté la gran cosa. Luego esto es una serie de queries para hacer pruebas de la mejora de rendimiento que nos da. Esto es un count de todas las transacciones. Aquí hacemos un select pues, de currency, de la suma del amount y agrupamos por moneda. Aquí seleccionamos el ID de usuario y contamos cuántas transacciones tiene cada uno de esos usuarios. Agrupamos por user ID y ordenamos por transaction code. Básicamente para que podamos ver hasta qué nivel está optimizada esta base de datos con una cierta variedad de queries que podríamos tener. Obviamente esto no es toda la optimización que puede tener. Puedes crear muchos más índices y orientarla mucho mejor, crear vistas materializadas, etc. Pero esto ya nos va a dar una clara visión de el performance que puede llegar a tener ClickHouse. Y aquí simplemente aggregate data es lo que hace extraerse esas queries. Hace estas 3 queries y nos trae la información. Si nosotros ejecutamos esto, ya os digo, aquí tenéis, si queréis hacer pruebas de insertar y tal, aquí tenéis todo. Simplemente podéis cambiar el total count, el batch size y hacer pruebas de insertar datos. Y si nosotros ejecutamos este OneTable.js, ya veis la velocidad a la que lo ha traído. Para empezar, si miramos aquí el total de transacciones, tenemos 190.662.500 transacciones y nos ha resuelto esta query en 0,00037, o sea, nada, segundos. O sea, esto es nada. También es el total count de una tabla y eso lo tiene optimizado cualquier base de datos. Así que pasemos a lo siguiente. Este es el siguiente que hacía el select del currency y agrupaba por currency en las transacciones. Y aquí nos lo devolvía, agrupado por currency. Y ahí está, 54 ítems más que nos muestran aquí. Esta query nos ha tardado medio segundo. Recordemos, estamos calculando el agrupado de todas las transacciones de esa tabla, sumando el amount, agrupando por moneda de 190 millones de transacciones. Y ha tardado medio segundo y no le he hecho más optimizaciones, solo lo que habéis visto, el crear la tabla, el añadirle el engine correcto y poquito más. No me he puesto a tunear índices, no me he puesto a crear vistas materializadas, nada. Y ya tenemos 0,52, o sea, medio segundo de tiempo que ha tardado en traerse esta query. Y luego tenemos la parte de seleccionar el user ID, el count, y aquí lo que hace es agrupar por user ID y ordenar por el transaction count. ¿Cuánto ha tardado esta? 26 milisegundos. Bueno, 26 milisegundos no. 0,26 segundos. Eso quiere decir que en resolver estas 3 queries, que son bastante pesadas y si las ejecutáis en un Mongo o en un Postgres o tal, os va a tardar varios segundos o más, porque son 190 millones de transacciones, aparte del uso que puede hacer. Pues ya vemos que a nivel lectura, lo que es hacer un select de la información es bastante rápido. Sí que es cierto que si haces pruebas de inserts, yo diría que un Mongo o un Postgres insertan bastante más rápido, pero también es normal. Es decir, esta base de datos es inserta ahora, y cuando me refiero a inserta, me refiero hasta que finalmente está disponible esa información. Puede haber un cierto delay, sobre todo si tenemos un clúster, pues el tiempo de consulta de esos clústeres puede haber un tiempo en el que no estén alineados todos esos clústeres y tengáis información que no es toda, que aún así tiene ciertos algoritmos ClickHouse para recopilar la información de forma correcta a los siguientes nodos, pero recordemos que esta base de datos nunca te va a garantizar la integridad. Y la integridad, claro, lo que no te va a garantizar seguro es la consistencia. Si tú necesitas validar datos, comprobar cosas realmente delicadas, disculpad, comprobar cosas realmente delicadas a nivel de seguridad y tal,
no puedes utilizar esta base de datos como fuente de verdad. Esto es para analizar datos, una gran cantidad de datos, y hacer agregados sobre esa cantidad de datos. Y ya veis que es muy eficiente en eso. Si hacemos un experimento, por ejemplo, ya recordad que tenemos esa tabla de 190 millones. Vamos a probar a insertar otro millón fijo de 500.000 en 500.000. Y luego nos traemos la data. Creo que lo he puesto bien. Sí. Ahora nos va a insertar de 500.000 en 500.000 esas transacciones. He puesto algo mal. Espérate, creo que he puesto algo mal. Ah, que es 1 millón, entonces claro, he hecho 2. Bueno, sí, está bien, me parece bien. Ya he insertado estas dos transacciones, estas 500.000 transacciones y las ha actualizado. De hecho, si vemos, aquí 61.000, esto que va con 52 y aquí ya ha cambiado, ¿veis? Ya no es la misma cantidad que aquí. Y en el segundo igual, esto acaba en 216, 837, 216, 837. También tened en cuenta que esto es mi local, con las capacidades de mi local y con un nodo. Obviamente es mucho más fácil mantener la consistencia con un único nodo. Son varios, pues. También tened en cuenta que a nivel de consistencia también tendríamos el problema que comentaba al principio. No es solo el tiempo que pueda tardar en actualizarse la tabla o las vistas en la parte de ClickHouse, sino que si nosotros insertamos en un Mongo o en un Postgres y este hay que trasladarlo aquí, o también hay un tiempo entre que se inserta, todo viene aquí, dices, vale, pues lanzo el evento de que esto se ha insertado y lo guardo en ClickHouse. Este proceso pues también va a tardar un tiempo. Depende del caso, milisegundos, segundos. Por tanto, no sirve de nuevo para verificaciones de integridad y de consistencia fuertes, para comprobar un usuario en una autenticación. No sirve para algo que requiera que el último dato que ha sido insertado sea visible, porque es importante a nivel de seguridad, porque es importante para nuestra aplicación, por lo que sea. Entonces, os voy a hacer ahora una breve explicación del tema de las tablas de buffer, que estuve haciendo pruebas, pues si podían ser interesantes y tal. Aunque mi conclusión al final fue que no, porque de hecho en la propia documentación dicen que estas tablas son para casos muy concretos. Y una tabla buffer es sencillamente, nosotros creamos nuestra tabla de transactions y aquí nosotros declaramos una tabla buffer. Para empezar ya veis que esto se vuelve un poco ensamblador. Tienes que empezar a decirle el mínimo device, el máximo device, las máximas filas, mínimas filas, las capas del buffer. Y básicamente todo esto se va a aplicar por cada capa del buffer. Si son 8, pues en cada una va a aplicar estas reglas individualmente. De esta cantidad de filas máximas, esta cantidad de bytes máximos y todo el rollo. Y esto lo que hace es coger mucha información, toda la información que va entrando, guardarla en RAM y periódicamente, cada cierto tiempo, por ejemplo, el máximo es cada minuto y el mínimo cada 10 segundos. Y aquí las filas igual, si llega a 200.000 es el máximo de filas que va a tener aquí y le va a hacer un flush a la base de datos de transactions principal. Y nosotros tendríamos que insertar estos datos en la tabla de transactions buffer, que ella automáticamente lo va a volcar cuando corresponda, según lo que le hayamos indicado en esta configuración. Lo va a volcar a la tabla original. Mis pruebas es que solo he notado pequeñas mejoras cuando insertas pocos datos, 100, 1000, y los insertas de forma muy consecutiva y alargado en el tiempo, pues ahí tienes ciertas mejoras de rendimiento con este tipo de tabla. Pero las que yo he visto son bastante pequeñas. En la propia documentación comentan que está más pensado cuando hay muchos nodos escribiendo en una cierta tabla y esa tabla, y en esos momentos esa tabla puede quedarse saturada, o mejor dicho, más que quedarse saturada, como hemos comentado al principio, si tú tienes escrituras pequeñas de 100, 200, tal, cuando tú insertas eso en la tabla, tiene que hacer todo este proceso pesado de compresión, de almacenamiento, de ordenado, tal, cada vez que lo insertas. Entonces,
la tabla buffer lo que pretende hacer es, oye, si te están entrando en pequeñas cantidades de 100 en 100, de 200 en 200, la acumulas en la tabla buffer y luego vuelcas en la tabla principal esa información, pero ya en bloques de 10.000, de 200.000, ya no en bloques de 100, 10, que no son bloques que maneje bien ClickHouse. Pero sinceramente, en el mundo real, yo las pruebas que he hecho, por lo menos con un nodo, no se notan mucho. Hay una pequeña leve mejora, pero no se notan mucho. Igual en situaciones en las que hay mucha escritura síncrona de distintas fuentes de pequeñas cantidades, aún así ya comentan en la documentación que no tiene sentido hacer inserciones de, por ejemplo, un documento ni siquiera en las tablas buffer. O sea, realmente ClickHouse está pensado para que le hagas insert de batch. Es decir, que le insertes 10.000, 20.000, 50.000. No está pensado para que le insertes 100. No están pensados para eso este tipo de tablas, por lo que he comentado. Porque provoca un overhead grande esos insert pequeños. Porque todo lo que tienes que hacer para un batch lo tienes que aplicar a una única transacción o un único documento. Y no vale la pena. Entonces, en esencia, repasando, ClickHouse es una base de datos analítica columnar que tiene unas velocidades de lectura muy buenas. Requiere de cierto tooling para optimizarla bien, pero incluso ya habéis visto, con 190 millones de documentos hemos obtenido muy buenos resultados. El insert es bastante rápido teniendo en cuenta la cantidad de documentos y demás. Habría que hacer pruebas más a detalle de hasta qué punto se ha actualizado la tabla, cuando has insertado los datos en el momento en el que te los traes, o si hay un cierto delay, es posible que lo haya. Ya desde luego si tienes vistas materializadas y tal, casi seguro que hay un delay. Y aparte el delay de la transferencia de datos de nuestra base de datos principal, en la que sí confiamos y es consistente, a esta, que va a haber un tiempo de trasladar esa información para el cliente, si estamos obteniendo esa información para nuestro front y mostrárselo al cliente y tal. Así que al final no puedes utilizarla como fuente de verdad, sí es muy rápida y sirve para eso, para analíticas, para analizar datos. No la penséis en usar como base de datos principal porque no tiene ningún tipo de sentido, y mucho menos para temas transaccionales, porque no soporta bien temas transaccionales, el tema de... O sea, ClickHouse no soporta bien transacciones, y si queréis mantener esa integridad necesitáis otro tipo de base de datos, un Postgre, un Mongo, la que sea, pero no necesitáis un ClickHouse. Dicho esto, espero que os haya servido. Si tenéis dudas, dejadme en los comentarios. Si queréis que indaguemos en más vídeos sobre las vistas materializadas, sobre los índices y demás en ClickHouse, dejadmelo en los comentarios y podemos hacer un vídeo más adelante. Y nada, dicho esto, like, comentar y suscribíos. Y hasta la próxima.